En un mundo donde los videojuegos de realidad virtual están llevando los límites de la tecnología al máximo, el atractivo de escapar a un universo tan vívido y auténtico como la vida real se ha vuelto cada vez más irresistible. Entre estas innovaciones, destaca un título por su promesa de inmersión sin igual, el juego conocido como Reino del Imperio Divino. Sus creadores aseguran que los jugadores que ingresen a este dominio digital experimentarán una vida tan realista que difumina la línea entre lo virtual y lo real. Este juego no se trata solo de aventuras de hack and slash o de recoger tesoros, ofrece a sus usuarios la oportunidad de entregarse a peligros extremos, batallas feroces y una libertad estimulante, como surcar los vastos cielos con poderosas alas. Los jugadores pueden adoptar cualquier forma que deseen, incluso transformarse en un personaje apuesto y calvo con una cabeza luminosa, y disfrutar de bodas románticas con parejas cautivadoras. Lo más atractivo es la interfaz neural avanzada del juego, diseñada para mejorar la salud y la vitalidad en la vida real, asegurando que cada momento dentro de sus propios reinos contribuya positivamente al bienestar físico del jugador. En este preciso momento, en una tranquila sala de estar suburbana, un hombre confinado a una silla de ruedas observa atentamente una transmisión de televisión sobre este revolucionario juego. La noticia destaca una próxima apertura, un nuevo mundo que espera ser descubierto por todos los aventureros dispuestos a ingresar en este universo digital. Para él, la promesa es sencilla pero profunda, una oportunidad de vivir de nuevo, escapar de las limitaciones físicas y quizás recuperar algo de la libertad que su cuerpo ya no le permite. Su nombre es Luchen y vive en estrecha compañía con su hermana. Su futuro juntos parecía brillante, asegurado por una prometedora carrera que garantizaba estabilidad y comodidad. Pero la vida, impredecible e implacable, cambió sus caminos de manera irrevocable. Un accidente devastador dejó a Luchen inmovilizado y marcado, con cicatrices residuales del trauma que sufrió. El incidente fue tan grave que incluso ahora lleva la huella tenue, pero inconfundible, de Mike, un recordatorio simbólico de aquel evento que cambió su vida. Su hermana, habiendo agotado sus ahorros e incluso acumulado deudas, hizo todo lo posible por salvarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, las circunstancias la dejaron derrotada, sin poder caminar, su cuerpo permanentemente dañado, su movilidad comprometida. Ahora, soporta la carga de cuidar de su hermano, con su futuro cada vez más sombrío. La comunidad la mira con lástima, percibiendo su destino como únicamente dedicado a cuidar y apoyar a alguien con discapacidad, un destino que le roba el ánimo y apaga sus esperanzas. Tales realidades pesan profundamente en la mente de Luchen. El costo psicológico es innegable, detesta la idea de ser una carga, de vivir una vida en las sombras, dependiente de la bondad de los demás. Mientras contempla sus desalentadoras perspectivas, surge un pensamiento fugaz, un deseo de desconectarse del mundo y abandonar la esperanza. Es en ese momento cuando su mirada se encuentra con el anuncio del propio juego que podría ofrecerle la salvación. Intrigado por relatos de curas neuronales que podrían restaurar habilidades perdidas, se siente cautivado por historias de personas que, tras años de parálisis o discapacidad, recuperaron la movilidad total gracias a avanzados tratamientos neurales integrados en el juego. La promesa es tentadora, algunos jugadores, incluso aquellos que alguna vez perdieron la capacidad de caminar o moverse libremente, han reportado una recuperación completa tras sumergirse en este universo digital. Sin dudarlo, Luchen decide no abandonar su oportunidad. En lugar de eso, opta por darle una oportunidad a este nuevo mundo, para ver si esas afirmaciones contienen alguna verdad. En su modesto hogar, su hermana prepara una comida sencilla, dejando un mensaje en el que explica que trabajará horas extra y no estará en casa hasta tarde. Luchen, con sus recursos limitados, ha ahorrado y ahorcado para adquirir un casco de realidad virtual de segunda mano. Es una compra modesta, adquirida a crédito y con la esperanza de que esta apuesta pueda brindar una nueva oportunidad de vida. Su única expectativa es que esta experiencia no le decepcione. Al ponerse el equipo, se materializa un asistente virtual, una chica digital completamente animada que le saluda con calidez. Ella le invita a escoger un nombre de usuario, y él, quizás algo abrumado, escribe un apodo que refleja su estado mental actual: solo yo soy el salvaje. Casi instantáneamente, el juego comienza.
Su avatar se materializa en un reino áspero, parecido a la naturaleza salvaje, designado como el reino mortal, un punto de partida destinado a aventureros ansiosos por explorar. La chica digital le anima a aprovechar todas las oportunidades que le esperan en ese universo. Pero cuando examina a su personaje, se queda desconcertado. Su avatar lleva 2 garras y rasgos similares a los de un lobo, una apariencia que no esperaba. En este juego, se esperan opciones de personalización, sin embargo, parece que el sistema le ha asignado una forma salvaje y bestial. Enojado, Luchen maldice al sistema, lamentando que lo haya enviado al juego con una forma tan primitiva y débil. La clase de su personaje es el lobo hombre débil, una criatura con una tasa de golpes críticos ligeramente elevada, gracias a un pequeño rasgo de linaje. No es un comienzo impresionante, débil, sin habilidades y aparentemente mal equipado para sobrevivir. La percepción inicial es sombría, la fuerza de su avatar parece insignificante y duda de su capacidad para enfrentarse a los monstruos y jugadores que pueda encontrar. Sin embargo, entonces sucede algo inesperado. Mientras observa los movimientos del avatar, se da cuenta de que, a pesar de sus limitaciones, su personaje puede mover sus extremidades como si fuera propio. La sensación es asombrosa, un recordatorio de que este cuerpo digital es, de hecho, un reflejo de su verdadero yo. Con una renovada determinación, se esfuerza por levantarse y comenzar a correr. La emoción es palpable, incluso deja escapar un aullido, una expresión visceral que lo sorprende. Pronto, nota una conmoción cercana, un grupo de jugadores y NPCs parecen estar en máxima alerta. Algunos en la comunidad susurran acerca de una bestia salvaje peligrosa que merodea por la zona. Curioso y cauteloso, el avatar de Luchen carga hacia el ruido, instintivamente listo para el combate. Los jugadores cercanos notan la figura similar a un lobo y lo señalan de inmediato como una amenaza. Se desata un coro de burlas y desprecio, con un jugador refiriéndose a él como una abominación temeraria y otros riendo de su apariencia. Sin embargo, Luchen, sin inmutarse, percibe otra capa de oportunidad. Cuando un grupo de jugadores comienza a acosarlo, él responde instintivamente. A pesar de sus estadísticas débiles, logra dar algunos golpes, infligiendo daños menores. Al observar el caos que crea, algunos jugadores se sienten intrigados, otros lo ven como un objetivo. De repente, las mecánicas del juego revelan que estos jugadores, que inicialmente le atacaron, en realidad son más débiles de lo que parecían, y que esta criatura de aspecto salvaje podría poseer fortalezas ocultas. Uno a uno, se ven atraídos a luchar con él, y Luchen aprovecha este caos, participando en combate con una sorprendente resistencia. Aunque solo causa daños mínimos, pronto reconoce que derrotar a estos jugadores le otorga puntos de experiencia y objetos valiosos, botín que podría ayudarle a mejorar. Comienza a farmear a estos oponentes más débiles, acumulando gradualmente recursos, armas y equipo, objetos que habían comprado los jugadores novatos pero que ahora sirven como su recompensa. El juego responde a sus acciones, sus estadísticas aumentan, su nivel sube y su avatar evoluciona de esta bestia salvaje a un guerrero más formidable. Aunque su reputación no parece mejorar en el sistema de clasificación del juego, sus habilidades de combate y estadísticas crecen exponencialmente. En medio de la pelea, contempla su propio potencial, dándose cuenta de que esta forma salvaje podría tener ventajas. A diferencia de la mayoría de los jugadores, que deben escoger clases que limitan sus talentos, su estado bestial le otorga una fuerza inigualable, más daño por ataque, mayor resistencia y una inclinación natural al combate agresivo. Quizás, razona, ser una criatura salvaje no sea una desventaja después de todo. Energizado por esta percepción, Luchen experimenta con su avatar, señalando a los jugadores cercanos, poniendo a prueba si puede atraer a otros enemigos o lobos similares para facilitar su farmeo. Anantis o jugador aleatorio cercano intenta atacarlo, un intento de poner a prueba sus límites. Su respuesta es rápida, contraataca, ahuyentando al atacante y ganando algunos puntos de experiencia en el proceso. Hora tras hora, continúa cazando y derrotando enemigos, tanto jugadores como monstruos por igual. Sus reservas de maná disminuyen, pero las reabastece con pociones saqueadas de enemigos caídos.
Con cada enemigo que vence, su fuerza se incrementa. Él empieza a verse a sí mismo bajo una nueva luz, ya no dependiente de las circunstancias o de sus habilidades físicas, sino empoderado por esta forma digital. Sin embargo, también es consciente del lado oscuro de sus acciones. Su lucha implacable y la forma en que cultiva han hecho de él una figura notoria, un avatar del caos, temido y mal entendido. Su reputación dentro del tejido social del juego permanece estancada, no puede avanzar en rango, pero su poder crece. Aún así, se pregunta, si su avatar es tan fuerte, ¿por qué todavía está confinado a este mundo virtual? ¿Es solo un juego o hay un propósito más profundo detrás de estas batallas? A medida que pasan los días, la confianza de Luchen crece. Continúa desarrollando su personaje, desbloqueando talentos ocultos y subiendo de nivel más rápido de lo que esperaba. La emoción del combate, la sensación de poder y la oportunidad de forjar su propio destino lo mantienen pegado a la pantalla. El reino virtual le ofrece la oportunidad de ser más que un hombre discapacitado, le proporciona un campo de batalla donde su voluntad puede ser probada y su fuerza puede ser realizada. A pesar de los comienzos sombríos, se despliega ante él un nuevo mundo, lleno de posibilidades y desafíos infinitos. Dentro de este universo, encuentra una manera de redefinir su identidad más allá de los límites impuestos por su cuerpo físico. Cada victoria, cada botín obtenido, alimenta su determinación y refuerza la idea de que tal vez, solo tal vez, este juego puede ofrecerle la segunda oportunidad que busca desesperadamente. El bosque alrededor de Ling Chi era denso y sombrío, un testigo silencioso de cada uno de sus movimientos. La realidad del juego se confundía con la suya propia, en un mundo intrincado donde el peligro acechaba detrás de cada árbol y cada respiración se sentía pesada de expectativa. Ella había entrado en ese reino con un propósito, impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad, y ahora se encontraba envuelta en una lucha por la supervivencia mucho más allá de sus expectativas iniciales. El corazón de Ling Chi latía con fuerza mientras se desplazaba entre los matorrales, manteniendo con cuidado la distancia de las criaturas más peligrosas que merodeaban por la zona. Sabía que acercarse demasiado a la zona de recién llegados podía convertirla en un objetivo inmediato para grupos más grandes de jugadores que buscaban dominar. En cambio, limitaba sus esfuerzos a cazar monstruos más débiles, recolectar recursos y subir de nivel poco a poco, paso a paso con cautela. En este universo virtual, su avatar ya había comenzado a evolucionar. Era consciente de que, al alcanzar ciertos hitos, sus habilidades mejorarían, aumentaría la probabilidad de golpes críticos, su fuerza y agilidad crecerían, y con cada nuevo nivel, se desbloquearían nuevas características, convirtiéndola en una presencia más formidable. Su objetivo era claro, sobrevivir lo suficiente para volverse más fuerte y descubrir los secretos de esta naturaleza digital. Mientras se movía entre las hojas, Ling Chi mantenía un oído atento a su entorno. La interfaz del juego solía mostrar actualizaciones en tiempo real sobre su estado, su nivel actual, salud, maná y otras estadísticas vitales. Su nivel ahora era 2, habiendo derrotado con éxito a varios monstruos de bajo nivel y recolectado un puñado de objetos que mejoraban sus habilidades en el camino. La emoción del combate era adictiva, cada victoria aumentaba su confianza y profundizaba su curiosidad sobre a dónde podría llevarla todo esto. Ella seguía adelante, consciente de que cada criatura que derrotaba la acercaba al siguiente nivel. Su reciente éxito en eliminar lobos de nivel 1 había sido sencillo, gracias a sus reflejos rápidos y al uso estratégico de pociones. Sin embargo, el verdadero desafío la esperaba, enfrentarse a enemigos de niveles más altos que requerían mayor astucia y poder de fuego. A pesar de su progreso modesto, estaba decidida a avanzar más, a ver qué tan profundo podía llegar en este mundo digital. En un momento de reflexión fugaz, recordó el video promocional que había visto antes de comenzar el juego. Mostraba batallas masivas y botines legendarios, prometiendo que el juego aún estaba en sus primeras etapas y lleno de oportunidades. La población de novatos en la zona segura, su área actual restringida, ya superaba los 8.000 jugadores. Las tierras salvajes exteriores eran mucho más peligrosas, pero también mucho más ricas en tesoros y posibilidades. La noticia había corrido rápidamente, este juego se estaba convirtiendo en un campo de batalla popular para aventureros ansiosos por forjar su destino.
El paisaje salvaje ofrecía una vida distinta, libre de restricciones, donde podía cazar sin temor a ojos curiosos o interrupciones. La emoción de la caza era estimulante, especialmente cuando encontraba miembros de su propia especie, otros monstruos y bestias que antes consideraría adversarios. Ahora, veía en ellos un potencial valor, quizás incluso aliados en este reino traicionero. De repente, avistó otra criatura, un imponente y musculoso hombre lobo con una presencia dominante. Sus ojos se enroscaron en una expresión de evaluación del desafío. Aunque era más grande y más formidable que los lobos de nivel 1 que había derrotado antes, vio esto como una oportunidad. Su instinto le decía que ese era exactamente el tipo de oponente que necesitaba para poner a prueba su creciente fuerza. La confrontación era inevitable. Recordó que tenía algunas pociones, un stock que había acumulado, y se preparó bebiendo algunas para aumentar su resistencia. Con su agilidad, cerró rápidamente la distancia, lanzándose al ataque. La criatura respondió con golpes veloces como relámpagos, sus garras cortando el aire con una precisión mortal. El corazón de Lin Chi latía más rápido mientras esquivaba por poco un movimiento y contraatacaba con todo lo que tenía. Sus ataques causaban daño punzante, pero la contra del animal era más potente, infligiendo unos 12 puntos de daño, mientras ella permanecía consciente de que debía mantenerse cautelosa. Su salud era limitada, y cada error podía ser su lastre final. Durante 5 minutos, el feroz enfrentamiento continuó. La velocidad y potencia del lobo representaban un obstáculo considerable, pero su perseverancia dio frutos. Con un golpe final y decisivo, derribó a la bestia. La victoria llegó no solo con una sensación de triunfo, sino también con una recompensa tangible, un objeto raro que mejoraría sus habilidades. Obtuvo más de 20 puntos de experiencia, suficientes para subir de nivel sus habilidades y aumentar sus probabilidades de golpes críticos. Respirando con dificultad, examinó sus nuevas estadísticas. Su tasa de golpes críticos había aumentado del 3% al 6%, una señal prometedora de su creciente destreza. Se dio cuenta de que para evolucionar más, necesitaría objetivos más fuertes. El sistema indicó que requeriría cientos de recursos, específicamente EMS, para mejorar sus atributos, lo que significaba que tendría que cazar enemigos más poderosos, de al menos nivel 2 y superiores. Entre batalla y batalla, escudriñó el área, identificando los puntos de aparición de monstruos de nivel superior. Cuando apareció un hombre lobo de nivel 2, fue rápida para reconocerlo. Estas criaturas eran más fuertes y rápidas, pero también valían más en términos de botín y experiencia. Sus ojos se entrecerraron mientras se preparaba para otra pelea, aunque mantuvo la confianza. Su éxito reciente agudizaba sus instintos. Se lanzó contra la segunda bestia, con las armas preparadas. La pelea fue intensa pero breve. Sus ataques, ayudados por su creciente agilidad, derribaron a la criatura con facilidad, ganándole más experiencia y un artículo nuevo, una daga gris apagada, de la calidad más baja, pero una mejora respecto a su arma anterior. Recordó las palabras del tendero. Podía venderla por 300 yuanes y decidió ponerla en venta por $35, entendiendo que en estos primeros días, las ganancias serían modestas. Su feed de noticias sonó suavemente cuando su artículo se vendió casi de inmediato. El sistema confirmó la transferencia de fondos, había recibido el dinero y ya no era solo una hermana perdedora, sino más bien una superviviente potencial. La realización la llenó de una renovada determinación de seguir cazando, de empujar sus límites más allá. Su viaje por la naturaleza se aceleró entonces. En solo 20 minutos, su nivel había subido a tercer nivel. Sus atributos mejoraron notablemente mientras derrotaba a más monstruos de nivel 1, aunque enfrentaba un problema creciente, esos enemigos más débiles ya no proporcionaban experiencia o EMS significativos. Estaba claro que para progresar más rápido, necesitaba desafiar a oponentes más fuertes. Rápidamente ubicó un punto de aparición de criaturas de nivel 2, musculosas, astutas y peligrosas. Esta vez estuvo preparada, sabiendo exactamente dónde aparecían. Cuando llegó, lanzó un ataque rápido, aprovechando su experiencia de nivel para asestar un golpe que causó unos 9 puntos de daño.
Su oponente, un lobo de nivel 2, era más rápido y agresivo, contraatacando con aún más velocidad, infligiendo 12 puntos de daño en respuesta. Al darse cuenta de que tenía que adaptar sus tácticas, siguió usando pociones y esquivando mientras luchaba. La batalla duró casi 5 minutos, pero finalmente venció a la bestia. Su recompensa fue un objeto de mejora de talento de alta calidad, que le otorgó más de 20 puntos de experiencia, un impulso significativo que prometía su crecimiento futuro. Ella revisó sus estadísticas después de la pelea. Su probabilidad de causar daño crítico había aumentado al 10%, un desarrollo prometedor que la diferenciaba de muchos otros jugadores que aún no habían desarrollado ese talento. Sin embargo, sabía que su progreso dependía de cazar enemigos más peligrosos, aquellos que satisfacieran sus necesidades de experiencia y recursos. Su atención se dirigió entonces a un hombre lobo musculoso y particularmente impresionante, una criatura que sobresalía por encima de las demás. Sintió un escalofrío ante la perspectiva de enfrentarse a ese desafío, su intuición le decía que eso era exactamente lo que necesitaba para avanzar. Con su confianza aumentada por victorias anteriores, se acercó, lista para poner a prueba sus habilidades. La pelea comenzó con intercambios feroces. Logró infligir aproximadamente 8 puntos de daño con su golpe, pero la criatura respondió con un golpe de 12, advirtiéndole que ese oponente era peligroso. Ella dependía en gran medida de sus pociones, bebiéndolas estratégicamente, esquivando ataques y manteniéndose creativa bajo la presión. La batalla duró 5 minutos intensos. El cansancio empezó a notarse, pero su perseverancia dio frutos. Con una última combinación de ataques, logró derrotar a la criatura. Su botín incluyó un objeto, una daga gris apagada, que era de baja calidad, pero una mejora respecto a su arma anterior. Pensó en venderla nuevamente, calculando sus posibles ganancias. El objeto se vendió rápidamente, y ella confirmó la transferencia del dinero, sintiendo una oleada de alegría y esperanza. Esta confianza recién adquirida la motivó a seguir con su búsqueda implacable de presas más fuertes. Se adentró en una zona más peligrosa, donde deambulaban los líderes élite de hombres lobo. Su objetivo era encontrar una criatura verdaderamente digna de su fuerza creciente, un desafío que la empujara más allá de sus límites actuales. Vio a un hombre lobo musculoso y altísimo, mucho más imponente que los demás. Sus instintos le dijeron que eso era exactamente lo que necesitaba. Sacó su arma y se lanzó al combate, el enfrentamiento comenzó con ferocidad. Su ataque infligió unos 8 puntos de daño, mientras que la criatura respondió con 12. El intercambio fue brutal, y ella sabía que la victoria dependía de su capacidad para adaptarse y usar sus recursos sabiamente. Durante toda la pelea, continuó bebiendo pociones, esquivando golpes y sincronizando sus ataques con precisión. Su resistencia se agotaba, pero su perseverancia no flaqueaba. Después de 5 minutos de combate agotador, la bestia finalmente cayó. Estaba magullada pero triunfante, ganando un objeto raro, otra mejora de talento, que le proporcionó más de 20 puntos de experiencia, un indicador de su creciente poder. Examinó sus atributos en evolución, notando que su probabilidad de golpe crítico ahora era del 10%. Sus estadísticas mejoraban de manera constante, aunque reconocía que necesitaba cazar criaturas aún más peligrosas, un paso adelante que requeriría adquirir armas más potentes y recursos más fuertes. Su viaje todavía estaba lejos de terminar. Cada victoria sembraba las semillas de su ascenso, cada derrota, una lección para adaptarse y crecer. Las tierras salvajes se extendían sin fin ante ella, un terreno inexplorado lleno de monstruos de creciente complejidad y desafío. Sus músculos dolían, su mente se aguzaba y su determinación se fortalecía con cada encuentro. En su búsqueda constante de poder, descubrió que las mejoras en talento eran fundamentales. Cada nuevo nivel le permitía elegir una estadística, fuerza, agilidad o resistencia, que redefiniría sus capacidades. Por ahora, priorizó la fuerza, porque era más fácil asestar golpes decisivos y causar más daño. Observó que, con cada elección, la apariencia de su avatar cambiaba sutilmente, su cuerpo adquiría una forma ligeramente diferente, y el prefijo de su nombre evolucionaba para reflejar su crecimiento.
Su viaje era un testimonio de una determinación implacable. Cada monstruo que derrotaba, cada objeto que adquiría y cada nivel que alcanzaba la impulsaban más lejos en esta naturaleza digital. Ya no era simplemente una jugadora, se estaba convirtiendo en una fuerza con la que había que contar, una criatura forjada en el infierno del combate y la supervivencia. Sin embargo, a medida que profundizaba en los secretos del juego, sabía que le aguardaban los desafíos más formidables. Los monstruos de niveles superiores eran astutos y peligrosos, y exigían algo más que fuerza bruta. Requerían estrategia, paciencia y un espíritu inquebrantable. Y así, su misión continuaba, un viaje sin fin hacia un mundo que la empujaba al límite y más allá. En este universo digital, estaba forjando su destino, una victoria a la vez, un desafío tras otro, cada paso la acercaba más al dominio de su propio destino. El viaje aún no terminaba, pero su determinación era inquebrantable. Lucharía, aprendería y crecería hasta convertirse en una leyenda, y nada podría detenerla. En el mundo de la aventura y la búsqueda implacable de crecimiento, el protagonista había estado cazando niveles y tesoros sin descanso. Tras un periodo significativo de combate y exploración, llegó a un punto en el que decidió vender 5 de sus confiables armas en forma de garrote, cada una valorada en $40. Las armas ya habían alcanzado el 4º nivel, marcando un hito importante en su camino. Con este logro, sintió que estaba listo para adentrarse aún más en las profundidades del bosque, ansioso por encontrar nuevos desafíos y ascender a alturas aún mayores. De repente, apareció en su pantalla una notificación confirmando que cada ítem que había puesto en venta había sido comprado al instante. La transacción le había generado más de $20,000 en apenas un minuto. La emoción fue instantánea y palpable. Emocionado más allá de las palabras, empezó a planear cómo aprovecharía su recién adquirida riqueza. Su primera idea fue comprar ropa nueva para su hermana, un gesto para elevar su ánimo y consolarla en medio de las dificultades que enfrentaban. Entre los compradores de sus objetos se encontraba un jugador llamado Lynchy. Lo que le parecía extraño era que Lynchy, una figura bastante enigmática, era responsable de comprar una de sus armas. Lo peculiar era que Lynchy parecía ser un personaje de delincuente, un jugador salvaje e impredecible, lo que hacía intrigante su posesión de un arma de alto nivel. Curioso, el protagonista abrió la ventana de jugadores regionales en el juego, esperando encontrar algún nombre familiar o al menos una presencia notable, pero para su sorpresa, no había ningún registro de Lynchy en las primeras 500 posiciones o en cualquier otra parte de esa región. Incluso una búsqueda exhaustiva en toda la tabla de clasificación no arrojó resultados. La realización le pareció que Lynchy probablemente operaba con una cuenta alternativa, una cuenta diseñada para transferir objetos de manera encubierta y evitar la visibilidad habitual. Mientras pensaba en esto, apareció un mensaje de su asistente en el juego, instándole a activar la función de transmisión en vivo. Él rápidamente cumplió. La transmisión en vivo reveló el estado actual de la región, una zona densa y caótica dominada por hombres lobo de nivel 1 estrella, una zona tan sobrepoblada y peligrosa que cazar allí era casi imposible. Muchos jugadores se quejaron de haber quedado atrapados en esa zona de principiantes durante horas, sin poder avanzar. Algunos expresaron frustración porque el área estaba llena de tantos monstruos que casi eran aplastados por su peso. Incluso bromearon diciendo que ser derribados tan a menudo podría llevar a un embarazo, una metáfora exagerada para enfatizar la abrumadora cantidad de enemigos. Una jugadora en la transmisión aconsejaba a los espectadores que compraran un garrote, sugiriendo que esto les ayudaría a vencer a los lobos de manera más eficiente y a escapar de esta trampa de novatos. Instaba a todos a actuar rápidamente antes de quedar atrapados en ese nivel. El protagonista, que había estado comercializando y vendiendo directamente durante todo el día, encontró este consejo bastante provechoso. La región estaba llena de criaturas de nivel 4, que podía aprovechar sin descanso para conseguir objetos valiosos. Al reunir recursos de manera metódica y subir de nivel sus puntos de talento y experiencia, su progreso fue asombroso. Su evolución estaba muy por delante de las expectativas de los jugadores comunes. Incluso criaturas de niveles superiores a menudo no representaban una amenaza significativa.
Eliminó sin esfuerzo a un lobo de nivel 2, ágil, que habría sido un desafío difícil antes, y recibió 2 objetos que aumentaron sus estadísticas de talento. La luna ya había ascendido alto en el cielo nocturno, iluminando la naturaleza salvaje, y el lobo que derrotó poseía una agilidad y fuerza notables, acentuadas por su estado de nivel 6. Animado por su rápido progreso, decidió examinar sus estadísticas personales. Su línea de sangre de hombre lobo había avanzado al tercer nivel, aumentando su probabilidad de golpe crítico en un 14%. Sin embargo, su nombre era impresionantemente largo, extendiéndose por toda la interfaz, hasta el punto en que ni siquiera podía esconderse detrás de los árboles sin ser visible. A pesar de esto, se sentía exhausto, su día había sido tremendamente productivo. Había obtenido 9 garrotes estándar más, cada uno valorado en unos $300, y decidió venderlo a ese precio. Su mente zumbaba de emoción ante la idea de compartir su progreso con Luigi, imaginando cómo finalmente podría apoyar a su familia con comodidad. Notó un cambio sutil en sí mismo, su brazo se sentía diferente, como si una parte de sus sensibilidades estuviera regresando poco a poco. Era una señal clara de lo efectiva que había sido su labor durante el día, y estaba convencido de que la inversión en su equipamiento y habilidades había dado frutos. Con un suspiro de satisfacción, se preparó para desconectarse por la noche, pero no sin antes planear sus próximos movimientos. A lo largo del día, logró recolectar armas y objetos adicionales, aunque cada vez le resultaba más difícil encontrar oponentes formidables o artefactos raros. Su entorno mostraba una escasez marcada de enemigos fuertes, lo que le llevó a explorar más allá de las tierras habituales de caza. De repente, un destello de emoción se encendió en su interior. Sus ojos se posaron en algo realmente impresionante, un lobo de nivel 6, ágil, con una velocidad y destreza extraordinarias. Su espíritu se encendió al sentir ganas de enfrentarse a él. Estaba seguro de que este encuentro le entregaría recompensas valiosas, ya que el nivel superior de la criatura significaba mejores botines y quizás más experiencia. Cuando empezó el combate, la diferencia fue inmediatamente evidente, un intercambio equilibrado de daño y destrezas tácticas hizo la pelea más interesante. Con un aumento en su potencia de ataque y su talento crítico, logró dominar a la bestia de manera devastadora. El lobo de nivel 6, destacado por su notable agilidad, soltó 2 objetos raros, equipamiento especial diseñado específicamente para potenciar sus atributos de talento. Cuando el lobo cayó, la luna vertió un resplandor plateado sobre el campo de batalla. La agilidad y fuerza de la criatura eran realmente extraordinarias para su nivel, aunque él la había eliminado con facilidad. Esta victoria representó un paso significativo en su crecimiento, indicando que su evolución se aceleraba rápidamente. La escena le llenó de satisfacción, reconocía que el trabajo que había realizado hasta ahora empezaba a dar frutos. Su linaje, la línea de hombres lobo, había avanzado al tercer grado, elevando su tasa de golpes críticos a un notable 14%. Sin embargo, su nombre largo se había vuelto un pequeño inconveniente, ya que ahora hacía casi imposible esconderse tras objetos o camuflarse en el entorno. No obstante, esto no disminuía su sensación de logro. Su cuerpo se sentía lleno de energía y sus habilidades más agudas que nunca. El día había sido tremendamente productivo. Había conseguido 9 clubes estándar adicionales y cada uno los había puesto rápidamente a la venta por unos $300. La idea de compartir su éxito con Luigi lo motivaba aún más y le daba ánimo. Continuaba imaginando cómo estos ingresos adicionales finalmente le permitirían mantener a su familia con comodidad. Al reflexionar, notó un cambio sutil, pero notable en sí mismo, la sensación en su brazo era diferente, como si partes de su percepción sensorial estuvieran regresando gradualmente. Una sensación de logro lo invadió, convencido de que sus inversiones y esfuerzos valían la pena. Por la tarde, la casa tranquila se llenó de una mezcla de agotamiento y orgullo. Su hermana, que había trabajado hasta altas horas de la noche, finalmente entró, visiblemente cansada pero feliz. Había estado ausente durante un tiempo y, al regresar, compartió que había ganado una suma considerable de dinero. Él le preguntó cómo había sido su día, notando un aroma leve a alcohol.
Ella explicó que había celebrado un logro reciente, su empresa se estaba fusionando con una compañía mucho más grande, el Reino Imperial de los Dioses. Le habían nombrado jefa de un departamento y le prometieron un aumento sustancial en sus ingresos. Se sentó en sus piernas con cariño, mientras él le decía suavemente que se calmara, que estaba actuando un poco loca. El pase verde, símbolo de su vínculo, volvió a aparecer, recordándole la relación cercana pero complicada que compartían. Él subrayó la importancia del cuidado mutuo, incluso cuando las circunstancias a veces hacían las cosas confusas o difíciles. Ella respondió que no le importaban las reglas, ya que había decidido protegerlo para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de emoción. Él quedó sintiéndose conflictuado. Sus acciones, quizás impulsadas por el alcohol o el cansancio, a veces parecían intrusivas o excesivas. Ahora ella estaba sumergida en su universo compartido, convencida de que el videojuego y su economía en auge los harían ricos algún día. Creía que, participando en ese proyecto, podía asegurar un futuro más brillante no solo para ella sino también para su hermano. Con su apoyo, quizás podrían superar muchos obstáculos. Luen trató de explicar que le iba bien en el juego y que quizás no necesitaba esforzarse tanto, pero ella ya dormía, atrapada en la neblina de su celebración. Su mente se llenó de posibilidades. Tal vez, si ella jugara junto a él, podrían compartir no solo alegría sino también conocimientos secretos sobre las mecánicas ocultas o ítems raros, secretos que solo los desconocidos conocían. La idea le emocionaba, prometiendo un nuevo nivel de cercanía, una comprensión más profunda que podría desbloquear incluso mayores oportunidades por venir. A la mañana siguiente, se despertó con un mensaje de ella, informándole que se había ido temprano. Parecía decidida, ansiosa por aprovechar el día. Recordó cuánto había crecido en una sola noche, tanto progreso, tanto en el juego como en su confianza. Al entrar en el ámbito virtual, sintió que una oleada de motivación lo impulsaba aún más. Sus ganancias recientes habían superado los $500 durante la noche, un testimonio de su esfuerzo incesante. Mientras tanto, Lynchy, una figura prominente transmitiendo en vivo, compartía su perspectiva sobre la dificultad del juego. Explicaba que solo los jugadores en nivel 3 habían logrado avanzar más allá de las primeras etapas, ya que la mayoría de los más experimentados ya habían alcanzado el nivel 5. El propio progreso de Lynchy era lento pero constante, destacando que la perseverancia era clave. A pesar de las probabilidades, él creyó que la dedicación finalmente conduciría al éxito, sobre todo con armas poderosas como el garrote que recientemente había conseguido. La transmisión atrajo a espectadores que discutían con entusiasmo estrategias y posibles ventas. Algunos pensaban que las armas y objetos que conseguían podrían alcanzar sumas astronómicas, quizá incluso $1.000.000, si se vendían a través de los canales adecuados. La comunidad estaba llena de especulaciones, escepticismo y esperanza, cada uno compartiendo sus propias ideas y predicciones. En medio de ese caos, el protagonista permaneció enfocado en su propio camino, sabiendo que la clave estaba en adaptarse y tomar decisiones inteligentes. Con el paso de los días, continuó cultivando en la naturaleza salvaje, capturando monstruos raros y perfeccionando su equipo. Su objetivo era claro, alcanzar la cima del poder. Sin embargo, los desafíos persistían. Enemigos más fuertes aparecían con menor frecuencia, y la búsqueda de objetos élite se volvía más compleja. No obstante, cada victoria alimentaba su determinación. El encuentro con el lobo de nivel 6 le demostró que el progreso era posible, que el esfuerzo valía la pena. La recompensa obtenida en esas batallas fortalecía aún más su arsenal y su confianza. En las vastas y peligrosas regiones del juego, momentos de emoción y peligro se entrelazaban sin problemas. Cada encuentro, cada caída de botín y cada decisión lo acercaban más a la maestría. Su linaje se hacía más fuerte, desbloqueando nuevas habilidades y aumentando su probabilidad de golpe crítico. El largo y elaborado nombre persistía, como una insignia de honor que reflejaba su recorrido, una marcada por una búsqueda implacable y una resolución inflexible. Cuando cayó la noche, recopiló más garrotes,
vendiendo cada uno por unos $300 y pensando en cómo esas ganancias podrían finalmente significar estabilidad y apoyo para sus seres queridos. Su visión era clara: construir un futuro mejor mediante la habilidad, la perseverancia y un poco de suerte. Todo esto, mientras su conexión con su hermana y la esperanza de un mañana más brillante lo mantenían motivado. Sintió un cambio sutil en sí mismo, una nueva sensación de conciencia que regresaba, como si sus sentidos despertaran después de un largo sueño. Su cuerpo se llenó de una vitalidad renovada y su mente estuvo más aguda que nunca. Los días de trabajo implacable comenzaban a dar frutos, y el horizonte se extendía infinitamente ante él. Cada paso, desde luchar contra monstruos hasta vender armas, formaba parte de un plan mayor que prometía prosperidad, fuerza y nuevas oportunidades. Y así, siguió adelante en la noche, impulsado por la promesa de crecimiento y la esperanza de que pronto, todos sus sacrificios serían recompensados. La aventura aún estaba lejos de terminar, y cada nuevo amanecer traía consigo la posibilidad de descubrir, enriquecerse y victoriosas de formas que nunca había imaginado. En el vibrante mundo del juego, un jugador participaba en un intercambio crucial que insinuaba alianzas y secretos ocultos tras el telón virtual. La persona que vendía esas armas, o mejor dicho, esas armas raras conocidas como clavas, probablemente era alguien de la fase de pruebas beta, alguien familiarizado con las mecánicas más profundas del juego, alguien que conocía los secretos que la mayoría de los jugadores aún no habían desbloqueado. Lu Qin, un observador atento, consideró que este vendedor podría ser un confidente cercano o quizás un insider, a juzgar por el nivel de los objetos que estaba subastando. Pensó que la vendedora era extremadamente amable y que tal vez sería conveniente ofrecerle algún tipo de compensación. Después de todo, fue la propia acción del vendedor la que hizo que el volumen de ventas se disparara. Al presenciar una transmisión en vivo, Lu Qin sintió ganas de hacer una modesta donación de 66 yenes como muestra de agradecimiento. Cuando la vendedora notó esta contribución, sus ojos se agrandaron con sorpresa. Se dio cuenta de que el jugador que había estado hablando de ella durante la transmisión en realidad la estaba viendo en vivo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, comprendió que su presencia no pasaba desapercibida. Esta conciencia añadió una nueva profundidad a su ya influyente posición dentro del ecosistema del juego. Mientras tanto, nuestro protagonista continuaba con su implacable búsqueda de la especie de lobo, una tarea que se había convertido casi en rutina para él. Con el tiempo, había evolucionado hasta convertirse en un formidable chacal de nivel 7, con talentos cada vez más refinados y excepcionales. Su progreso era notable, pero también era consciente de que su nombre se iba volviendo más largo y complejo con cada actualización. Comenzó a preocuparse de que pronto su nombre podría ser visible desde 800 metros de distancia, revelando su posición a cualquier enemigo cercano. El peligro que se avecinaba era claro: una criatura de élite, con un nombre imponente que inspiraba miedo en los corazones de muchos jugadores, llamó su atención. La criatura no era otra que el líder de los Jackalman, conocido como Sakas. El problema era que Sakas no estaba solo, lo acompañaban otros 10 monstruos de élite, una fuerza formidable que el joven cazador sabía que no podía derrotar solo. En un arranque de pensamiento estratégico, Lu Qin empezó a contemplar sus opciones. Sus únicos recursos en ese momento eran 17 varitas que tenía en su inventario, todas ellas aparentemente inútiles contra un grupo tan poderoso. De repente, recordó un detalle, algo que había visto en la tienda de reputación y que podría darle la vuelta a la situación a su favor. Se trataba de un escudo de reclutamiento, un artículo que permitía invocar una criatura para que le ayudara. Las reglas para invocar eran claras: podía llamar a una criatura más débil que él, y aunque matarla no le proporcionaba experiencia al invocador, el escudo en sí sería recuperado después. Para activar el escudo, debía ganar un combate 1 contra la criatura invocada, derrotándola sin interferencias. Esta condición secundaria parecía inusual, especialmente considerando que el nombre de la criatura mostraba un borde cuadrado a su alrededor. A pesar de esta rareza, decidió intentarlo, sobre todo porque la invocación costaba solo 10 puntos de reputación. Entendiendo que la calidad potencial del ser invocado podía aumentarse gastando más puntos de reputación, es decir, sacrificando parte de su propia reputación, decidió invertir todo lo que había acumulado.
Al hacerlo, logró subir el nivel del objeto a nivel 3. Cuando activó el escudo, este invocó a una criatura que pudo derrotar con facilidad gracias a su habilidad superior. De esta invocación exitosa, obtuvo 3 lobos sirvientes, todavía eran relativamente débiles, pero suficientes para cumplir su propósito. Para hacer que fueran más efectivos, asignó algunos de sus atributos para fortalecer a estos aliados invocados y les entregó sus restantes clavas, aumentando su poder. Ahora, con un equipo pequeño pero capaz, Luchin comenzó a cazar otras criaturas de lobos que deambulaban por la zona. Ya no podía distinguir a los monstruos lobos individualmente, todos se confundían como parte de su creciente manada. Sentía una sensación de autoridad, casi como un capitán dando órdenes a su escuadrón de bestias. Sus criaturas lanzaron un ataque contra un mini jefe, infligiendo más del 50% del daño. Reconociendo la amenaza, Luchin ordenó a los otros 2 lobos que se concentraran en distraer al mini jefe, una jugada estratégica que culminó en su esfuerzo conjunto para derrotar a la criatura tras una batalla ardua. La victoria fue difícil de conseguir, a pesar de su poca salud, lograron vencer al mini jefe. De los restos, recuperaron 3 fragmentos que podían usarse para mejorar talentos, una pieza de armadura en el hombro de calidad rara, una pechera de nivel gris y una masa de golpeo de calidad verde. Los ojos del joven jugador brillaban de emoción al ver el primer objeto que no era gris y que tenía una impresionante variedad de atributos. Debatía si debía conservar o vender ese valioso equipo, sopesando los beneficios de cada opción. Mientras tanto, daba órdenes a sus lobos para que cazaran en el área en busca de otras posibles presas. Cuando uno de sus criaturas se estaba recuperando, aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a transmisiones en vivo en curso. Lynchy, una figura prominente, comentaba cómo alcanzar el nivel 10 y desbloquear profesiones haría el juego aún más interesante. La idea le entusiasmaba y pensaba en la posibilidad de crear una guilda, una agrupación que pudiera reclutar más miembros y acelerar su progreso en niveles. Varios grupos ya llevaban los nombres de famosas corporaciones, un testimonio de lo popular y competitivo que se había vuelto el juego. Luchin pensó para sí que este juego iba creciendo y volviéndose más increíble con cada hora que pasaba. Después de aproximadamente 8 horas, alguien intentaba despertarlo. Se dio cuenta de que el lobo que había matado en su última pelea había resucitado justo después de 8 horas, una revelación inquietante. Era hora de prepararse adecuadamente, conseguir nuevo equipo y enfrentarse a cualquier amenaza monstruosa que le aguardara. Revisó su nivel, 80. Reflexionó si sus compañeros habían estado cazando durante su sueño, y si habrían estado vigilando mientras él descansaba. Equipándose con todo el equipo reunido, concluyó que el nivel de amenaza de sus enemigos había disminuido significativamente. Reconoció que el monstruo con el que había enfrentado previamente ahora estaba derrotado, la experiencia había sido mucho más fácil de lo que había anticipado. Además, había acumulado varios objetos que podrían ser útiles, incluyendo una 12 de pociones de curación, que estaban en proceso de ser transferidas desde su inventario. A pesar del aumento del nivel de sus compañeros, lo que provocaba que el valor de ciertos objetos disminuyera, sabía que aún podía obtener ganancias considerables vendiéndolos en el momento oportuno. Reflexionó sobre el precio en el que debería poner a la venta su masa verde de nivel 5 en el mercado. Rápidamente, la anunció y recibió una notificación que confirmaba su compra. Satisfecho con el potencial de beneficio, envió a su equipo a seguir cazando. Mientras revisaba el foro del juego, notó que empezaban a surgir conversaciones sobre él. Muchos jugadores tenían curiosidad por su identidad, ansiosos por saber quién era el misterioso recién llegado. Algunos comentarios especulaban sobre el valor de un objeto de nivel verde, con un jugador estimando que podría valer alrededor de 5.000 unidades de la moneda. Otros descartaban esas ideas, haciendo bromas y ofreciendo sus propias conjeturas. Indiferente, Luchin decidió iniciar una subasta, comenzando la puja en 1.000 y estableciendo un precio de compra de 5.000, creando una guerra de ofertas que podría generar ganancias considerables. Mientras tanto, uno de sus aliados le llamó y le informó que revisara las ofertas actuales de la tienda. Para su sorpresa, el objeto que acababa de vender era del mismo individuo con el que se había encontrado anteriormente.
Reconociendo una oportunidad, el asistente del juego sugirió que podría considerar agregar a esa persona como amiga, lo cual podría ser ventajoso para futuros tratos. Lin Chi, aún concentrado en sus estrategias, sintió un atisbo de vergüenza pero reconoció los posibles beneficios. Le pidió a su asistente que permaneciera alerta, una vez que ese jugador participara en una transmisión en vivo, intentaría enviarle una solicitud de amistad. Mientras tanto, Luen estaba involucrado en una feroz batalla contra lobos, el esfuerzo arduo necesario para avanzar al nivel 2,5. Después de casi 2 horas y media, finalmente alcanzó el nivel 10. La experiencia requerida era una increíble cantidad de 100.000 puntos, casi un logro asombroso para la mayoría de los jugadores. Su ataque ya había alcanzado un valor de 60, y su salud superaba los 150 puntos, lo que le daba más confianza al examinar los lobos caídos esparcidos por el suelo. Entre los cuerpos, encontró 15 pociones de curación, un pequeño pero vital tesoro. Notó una serie de pociones dirigidas hacia los arbustos cercanos. No les prestó atención, confiando en sus instintos. Sin embargo, mientras vigilaba, vio un movimiento inusual, más pociones, una señal de que podría haber enemigos escondidos. La escena era tensa, y él se preparaba para un peligro inminente, sabiendo que cada segundo contaba y que el próximo desafío podía aparecer en cualquier momento. El mundo del juego vibraba con caos y oportunidades, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Su camino todavía estaba lejos de terminar, y cada nuevo encuentro solo aumentaba la emoción de este universo virtual inmersivo. En un paisaje en constante cambio del reino virtual, nuestro protagonista emprendió un viaje lleno de peligros y descubrimientos. A pesar de sus humildes comienzos y de los innumerables desafíos que le esperaban, estaba decidido a hacerse un lugar en este universo digital, buscando fuerza, riqueza y reconocimiento. Su historia se desarrolla en medio de encuentros con enemigos formidables, alianzas forjadas en la batalla y momentos de introspección que revelan su carácter en evolución. Todo comenzó durante una misión rutinaria, impulsada por la avaricia y la esperanza de obtener ganancias sustanciosas. El objetivo era claro: cazar monstruos valiosos y acumular riquezas. Mientras se desplazaba por el denso paisaje, observaba a otros jugadores, entusiastas pero demasiado confiados, creen que pueden conquistar fácilmente al próximo gran jefe. Estos jugadores, armados con armaduras elaboradas y armas peligrosas, se acercaban a su objetivo con altas expectativas. Uno de ellos, sobrevalorando su fuerza, advirtió a los demás que tuvieran cuidado con las defensas de la criatura, especialmente la armadura resistente en sus hombros y su arma mortal, que se decía era inmensamente poderosa. Nuestro héroe, observando en silencio desde su posición privilegiada, se preguntó si esa criatura realmente calificaba como un jefe, ya que su apariencia parecía demasiado sencilla para tener ese título. Sin embargo, antes de poder profundizar en el asunto, una oleada de adversarios avanzó hacia él, ansiosos por reclamar la victoria y las riquezas. Gritaban que sus esfuerzos combinados seguramente conducirían a una recompensa sustancial. La joven entre ellos, siempre cortés y serena, cuestionó si el jefe estaba realmente preparado para la batalla, a lo que el líder afirmó con confianza. Creía que incluso una bestia salvaje estaba a su alcance, y congregó al grupo para atacar sin dilación. El primer golpe fue rápido. El jefe, de pie, recibió un golpe en la cabeza, reduciendo sus puntos de salud en una pequeña fracción. La bestia pareció momentáneamente atónita, a pesar de su aura formidable, y el golpe inesperado dejó al grupo confundido. Sus pensamientos colectivos se dirigieron a su resistencia y recursos, preguntándose cuántos golpes serían necesarios para derribar a la criatura. Una joven llamada Ruyu, conocida por su actitud calmada, instó a sus compañeros a relajarse, recordándoles que disponían de muchas pociones. Cada poción podía restaurar una pequeña cantidad de salud, aproximadamente 10 puntos, en un lapso de 10 segundos. El plan era seguir atacando mientras sanaban gradualmente, enviando al miembro más fuerte, cuya salud estaba al máximo, con la esperanza de que el asalto implacable terminara por tener éxito. Sin embargo, a medida que la pelea avanzaba, la bestia respondió con ferocidad, desplazando al grupo con golpes poderosos y obligándolos a retroceder momentáneamente.
A pesar de sus esfuerzos por planear una estrategia, el monstruo se despachó con espíritu implacable. Había acumulado una asombrosa cantidad de pociones, principalmente obtenidas de la chica, Ruyu, lo que destacaba aún más su resistencia. La banda, ahora maltrecha y exhausta, se dio cuenta de que enfrentaban a un enemigo más duro de lo que habían esperado. Comprendieron que solo la fuerza bruta quizás no sería suficiente, tal vez necesitaran reconsiderar su enfoque o encontrar la manera de explotar sus debilidades. Mientras tanto, la escena cambió del caos de la batalla a un entorno corporativo elegante y de alta tecnología. La escena ahora se centraba en una compañía de videojuegos llamada Han Chen Technology, donde un grupo de ejecutivos y jugadores parecía involucrado en los mismos combates digitales. Curiosamente, habían estado participando en el juego, invirtiendo dinero real con la esperanza de obtener ganancias. Sin embargo, sus esfuerzos habían sido frustrados por el formidable lobo, apodo del jugador conocido como el salvaje solitario. El jefe de la empresa, un líder visionario, instó a su equipo a no perder la esperanza. Su perspectiva era clara: debían fortalecer a sus personajes, mejorar su equipamiento y volver a luchar. La curiosidad le rondaba por la misteriosa ferocidad de este lobo solitario, quien había derrotado a un jefe poderoso que había masacrado a innumerables jugadores. La necesidad de entender cómo había logrado este jugador salvaje superar a enemigos tan formidables le quemaba por dentro, a pesar del dolor de cabeza causado por la multitud de notificaciones que invadían su mente. Sin embargo, se sentía eufórico: su cuenta bancaria en el juego había superado los $3.500, y recibía numerosos correos de jugadores deseosos de unirse a su gremio o vender objetos de valor incalculable. Respondió con desdén a todas esas solicitudes, rechazando solicitudes de amistad y prometiendo enviar mensajes cuando vendiera objetos. Cerrando su ventana de comercio, volvió a centrarse en subir de nivel. En 8 horas, había logrado alcanzar el nivel 10 y obtuvo un conjunto de 28 cuchillas de hierro. Su reputación como monstruo había subido a 38, pero todavía no podía mejorar su linaje, aquella línea de sangre que definía la pureza de su sangre y sus poderes. Observó que la tienda en el juego ahora incluía una nueva pestaña llamada Skins, y se preguntó si podría cambiar su apariencia. La única skin disponible era la de un hombre lobo, que otorgaba una misión especial: matar a varios hombres lobo para desbloquear un linaje. Intrigado, pensó si podría combinar sus habilidades actuales o transformarse en otras formas monstruosas. Su curiosidad se intensificaba especialmente ante la posibilidad de volver a convertirse en humano. Navegó a la sección de artes marciales de su interfaz, descubriendo una nueva función llamada modo humano, que prometía aumentar el ataque y la defensa. Una opción requería meditar durante un periodo para adquirir el atributo, otra demandaba 1000 puntos de recuperación y la matanza de monstruos salvajes para absorber sus poderes. Después de cultivar estas habilidades durante un tiempo, desbloqueó una nueva capacidad, dominio de maná, que le permitía liberar y controlar energía mágica. Mientras tanto, en su inventario, empezó a listar objetos en la casa de subastas, ansioso por comerciar y mejorar. Las chicas, exhaustas por sus esfuerzos, sabían que tomaría mucho tiempo alcanzar el nivel 7. Justo entonces, apareció una notificación: el último jugador salvaje había entrado en una transmisión en vivo con el nombre de usuario 9527. Todos observaron cómo el mensaje anunciaba un sorteo, seleccionando a un espectador al azar, 9527, como el ganador. El ganador quedó atónito, apenas creyendo en su buena suerte. Cuando el transmisor le envió una solicitud de amistad para entregarle el artículo del premio, vaciló, insistiendo en que el regalo fuera para un fan en su lugar. La transmisora le dijo que aceptar el destino era el único camino, pero él seguía inseguro, preguntando qué quería ella a cambio. Ella respondió simplemente que quería una foto de él con la daga, una imagen que, para él, parecía tanto absurda como intimidante. Se imaginó sosteniendo la arma, una imagen potencialmente aterradora. Sin embargo, fue lo suficientemente considerado para ayudarla. Decidió aceptar el regalo sin posar para la foto, y envió una solicitud de amistad a la transmisora, quien luego anunció a todos que él era el primero en alcanzar el nivel 10 y entrar en el centro principal de la ciudad, el punto focal de su aventura.
Sintiendo algo de vergüenza por la recompensa, contempló borrarla de su lista de amigos, aunque la mención de la apertura de la ciudad sugería que le esperaban nuevos desafíos. Con esta noticia, se dirigió hacia el bosque de la niebla venenosa, una zona traicionera de la cual emergió, algo maltrecho pero con vida. El sistema le avisó que había dejado la zona inicial, lo que le llevó a decidir, ¿debería huir o enfrentarse a los peligros que acechaban dentro? No había pasado mucho tiempo desde que entró cuando fue emboscado por una jauría de arañas, entre ellas un jefe de nivel 9. Preparado para la batalla, se enfrentó directamente a ella, encargando a sus compañeros que se ocuparan de las arañas menores. La oponente fue envenenada, su veneno se filtraba en sus venas, pero su armadura mitigaba gran parte del daño. Durante más de 3 minutos luchó incansablemente, despejando la región poco a poco. Su esfuerzo fue recompensado con una pulsera llamada Niebla Blanca, parte de un set que aumentaba su resistencia al veneno. Estos entornos venenosos estaban llenos de amenazas mortales, y aunque se preparaba para marcharse, aparecían nuevos enemigos, más arañas, más jefes. A pesar del número implacable, perseveró, y sus compañeros luchaban por recuperarse de sus heridas. El ciclo de combate se repitió, provocando frustración pero también perfeccionando sus habilidades. Al volver a sus aposentos tras un día largo y agotador, reflexionó sobre la importancia de su progreso. Su brazo izquierdo, que antes estaba débil y lento, ahora era más ágil. Sus dedos seguían rígidos, pero la mejora era innegable. Su hermana llamó, informándole que ya no podía regresar a casa de inmediato. El equipo de la compañía se estaba adaptando a las exigencias del juego, y ella necesitaría quedarse más tiempo en las instalaciones para alcanzar el nivel 6. El niño la tranquilizó, prometiéndole una sorpresa a su regreso. Ella tenía curiosidad, pero aceptó esperar hasta más tarde para escucharla. Su corazón se llenó de esperanza, quizás estaba cerca de una recuperación total. Al día siguiente, volvió a ingresar en el bosque de la niebla venenosa, con ganas de enfrentarse una vez más a las infinitas hordas de arañas. La dificultad seguía siendo abrumadora, enjambres casi infinitos bloqueaban su avance, y vio con impotencia cómo caían 2 subordinados en combate. El pánico se apoderó de él mientras luchaba por sobrevivir, curando sus heridas con pociones y retirándose estratégicamente. Impulsado por la determinación y el dolor, regresó a la guarida de las arañas, alimentado por la venganza. Esta vez, utilizó toda su fuerza, derrotando a suficientes criaturas para enfrentarse y eliminar al verdadero jefe, una araña de élite de nivel 10. El enfrentamiento fue intenso, pero logró superarla. Triunfante, recibió una recompensa, un conjunto de objetos poderosos, incluyendo guantes resistentes al veneno y un collar, que equipó con entusiasmo. Su apariencia se volvió más imponente, confiado en que estas mejoras facilitaban su caza de monstruos élite. Sin embargo, el peligro seguía presente, estas criaturas poderosas reaparecían con una velocidad extraordinaria, poniendo a prueba su resistencia una vez más. Pero ahora, con una mayor fuerza y mejor equipamiento, estaba más preparado. Sus ataques se volvieron más precisos, su daño aumentó y sus probabilidades de victoria mejoraron. A medida que seguía matando arañas, su habilidad y talento crecían. Su probabilidad de crítico se elevó a casi 20%, testimonio de sus esfuerzos constantes. Tras haber matado a más de 1000 arañas, desbloqueó un nuevo talento, infusión de veneno. Todos sus ataques comenzaron a hacer daño en el tiempo, reduciendo los puntos de salud en un 1% cada segundo durante 5 segundos. Reconociendo su valor contra enemigos con mucha salud, mejoró este talento, gastando puntos de reputación para llevarlo al nivel 3. Con cada mejora, su poder aumentaba, convirtiéndolo en un cazador aún más formidable en este mundo peligroso, y su historia apenas comenzaba a desarrollarse en medio de batallas interminables y misterios enigmáticos del universo del juego. En medio de su viaje por el reino virtual, Lynchie se encontró reflexionando sobre las extrañas transformaciones y los desafíos en constante evolución que traía cada día. Era un mundo donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminaban y la supervivencia dependía de la inteligencia, la destreza y un toque de suerte. Sin embargo, hoy las cosas habían dado un giro absurdo.
Su personaje, que antes era completamente humano, ahora llevaba una forma híbrida grotesca, una pesadilla cosida de lobos y arañas, una amalgama monstruosa que resultaba inquietantemente desconcertante. A pesar de su apariencia grotesca, esta forma híbrida le otorgaba una notable agilidad. Los movimientos de Lynch eran más rápidos, precisos y fluidos que antes. Sin embargo, en lo profundo, él sabía que las apariencias importaban poco, lo que realmente necesitaba era una piel cosmética, una mejora visual, para enmascarar esa fachada ridícula y devolver cierta normalidad a su avatar. El día había sido productivo, lleno de batallas, planificación estratégica y preparación para lo que le aguardaba. Ahora, con la llegada del atardecer y el sol virtual poniéndose más allá del horizonte, Lynch decidió que era momento de abandonar la zona peligrosa. Tenía prisa por escapar del caos y volver a centrarse en su objetivo principal. Mientras tanto, sus compañeros de juego, dedicados a conseguir objetos, fabricar armas y ganar puntos de experiencia, habían tenido un día bastante tranquilo. Sus inventarios en la tienda estaban escasos porque Lynch no había puesto nada a la venta antes. Estaban algo decepcionados porque las ventas del día habían sido nulas, salvo por unas pociones de resistencia al veneno que pensaba vender más adelante, cuando llegaran más jugadores a esa región. Esa zona en particular, llena de monstruos y enemigos traicioneros, era crucial para su estrategia de supervivencia. Cuando los nuevos jugadores llegaban a la tierra del jefe, un infame hombre lobo, los problemas eran inevitables. Lynch observaba cómo aumentaba el número de aventureros acercándose a la zona del jefe, advirtiendo a su grupo que tuviera cuidado. A pesar del peligro, animaba a todos, enfatizando que derrotar al jefe los convertiría en el equipo más fuerte del servidor, un logro que quedaría grabado en la historia del juego. Poco después, una secretaria se acercó a Lynch con noticias urgentes. Señaló hacia el este, donde un monstruo colosal se acercaba, alegando haber venido a rescatar a los cautivos llamados Akas. Los jugadores estaban desconcertados por el nombre del monstruo, preguntándose por qué era tan enorme y por qué se movía con tanta velocidad increíble. Rápidamente, idearon estrategias para defenderse, planeando usar pociones y armas, algunos considerando tácticas sigilosas, con la esperanza de tener una oportunidad contra ese enemigo formidable. Sin embargo, uno de los jugadores desestimó la situación con un comentario ligero sobre el enorme nombre del monstruo, bromeando que era divertido pero probablemente una sentencia de muerte para cualquiera lo suficientemente tonto como para desafiarlo. Cuando el monstruo se acercó, quedó claro que su fuerza era abrumadora. Su poder de ataque era inmenso, y hasta los jugadores más cautelosos miraron horrorizados cómo sus esfuerzos se desmoronaban ante ese coloso. Con un feroz rugido, lanzó un ataque devastador. Un intento imprudente de atacar fue respondido con un contraataque brutal que causó un daño mínimo, menos de un punto, demostrando lo resistente que era. Las dos chicas que combatían junto a Lynch pronto se dieron cuenta de que ese monstruo poseía más de 2000 puntos de vida, lo que hacía que sus armas y ataques actuales fueran ineficaces. Sin embargo, la esperanza y la determinación persistían entre los jugadores. Se negaron a entrar en pánico, se tranquilizaron mutuamente y creían que esa criatura era solo un tanque temible, algo a lo que eventualmente podrían vencer con paciencia y esfuerzo coordinado. De repente, su confianza se resquebrajó cuando el monstruo asestó un golpe con una de sus patas gigantescas de araña, infligiendo 60 puntos de daño y aplicando el estado de veneno. El daño fue lo bastante severo para causar conmoción en el grupo. Su amigo, que solo tenía 250 puntos de salud, cayó instantáneamente, una pérdida trágica en medio del caos. Lynch observó con horror cómo su aliado desaparecía en un instante, la pérdida fue devastadora. Luen, otro miembro del equipo, gritó alarmado, exigiendo saber qué estaban esperando todos. La batalla se volvió caótica, con el caos reinando mientras todos eran lanzados por el aire y golpeados por los ataques implacables de la bestia. A pesar del peligro, algunos jugadores se levantaron con espíritu de lucha, ansiosos por seguir resistiendo, mientras que otros sabían que era momento de retirarse. Su valentía era admirable, pero estaba claro que la única opción viable era huir. Sin embargo, Lynch, decidido a proteger a sus compañeros a toda costa,
Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar su supervivencia. Lanzó un golpe decisivo, infligiendo 94 puntos de daño, debilitando aún más al monstruo. El veneno de la araña seguía chisporroteando por sus venas, sumándose al ataque de Lynchy. Mientras tanto, Luen y los demás luchaban desesperadamente por ganar tiempo, consumiendo su escaso suministro de pociones para mantenerse con vida en esta ardua confrontación. Con cada momento que pasaba, la tensión aumentaba, y sus enemigos, las serpientes y arañas de la región, demostraban ser adversarios implacables. Los jugadores lucharon con valentía, pero la fatiga iba haciendo mella tras casi 2 horas de combate ininterrumpido. Finalmente, Lynchy tomó la decisión de retirarse por la noche, exhausto y golpeado, pero aún con vida. Regresó a casa y cayó en un sueño profundo, con sueños llenos de las imágenes de la batalla y las criaturas monstruosas con las que había enfrentado. Al día siguiente, volvió a ingresar al juego, ansioso por retomar los desafíos que le esperaban. Sorprendentemente, sus leales lobos, sus compañeros constantes, habían seguido cazando incluso después de que él se desconectara. No habían regresado a la casa segura ni abandonado sus deberes. A través de estas persecuciones implacables, el equipo de Lynchy alcanzó nuevamente el nivel 9, una prueba de su resistencia y destrezas estratégicas. Los monstruos dentro del bosque se habían vuelto más astutos, mostraban comportamientos que sugerían una mayor inteligencia, como coordinar sus ataques e incluso turnarse para recuperar salud. Esto fue un desarrollo afortunado para Lynchy, ya que significaba que podía centrarse menos en subir de nivel constantemente a las criaturas y más en planear sus próximos movimientos. Uno de los aspectos más prometedores de su progreso era la acumulación de puntos de reputación suficientes para adquirir una línea de sangre única, la ascendencia de la serpiente. Esta mejora le otorgó un talento llamado talento de la serpiente, que naturalmente impartía un efecto venenoso a sus ataques. La potencia del veneno se hacía más fuerte a medida que él se movía, alcanzando finalmente su nivel máximo, lo que aumentaba su capacidad para infligir daño con el tiempo y lo convertía en un oponente formidable en la batalla. Con cada día que pasaba en este universo virtual, Lynchy se volvía cada vez más confiado. Sus habilidades recién adquiridas y las mejoras en sus capacidades lo hacían un jugador más peligroso y estratégico. Su comprensión de las mecánicas del juego se profundizaba, lo que le permitía planear meticulosamente sus encuentros por venir. A medida que progresaba, los sistemas del juego respondían en consecuencia, revelando nuevos secretos, otorgándole acceso a objetos raros y desbloqueando caminos que lo llevaban más profundo en el corazón del bosque misterioso. El propio bosque ya no era solo un lugar de peligro, sino también de oportunidades. Escondidos en sus profundidades había recursos y desafíos que requerían no solo fuerza, sino también un juicio agudo y una ingeniosa estrategia. Lynchy sabía que necesitaba equilibrar tanto la paciencia como la audacia si quería tener éxito en este mundo. Las serpientes y sus semejantes, por ejemplo, eran adversarios difíciles, pero su veneno y el uso estratégico de pociones podían cambiar el curso de la batalla. Cada encuentro se transformaba en una oportunidad de crecimiento, cada victoria en un peldaño hacia el dominio absoluto del territorio. Su equipo aprendió a trabajar junto, a coordinar sus ataques, a conservar sus recursos y a explotar las debilidades de sus enemigos. Entendían que la perseverancia era clave. Por muy feroces que resultaran los monstruos, siempre había un camino hacia adelante, a veces mediante la fuerza bruta, otras mediante la astucia y el sigilo. A medida que su reputación crecía, también aumentaba su influencia en este mundo digital. La habilidad de Lynchy para adaptarse y su sentido de previsión estratégica le permitieron asegurar un puesto en medio del caos. Las intrincadas mecánicas del juego se desvelaban ante él, revelando un tapiz de desafíos y oportunidades. Mientras muchos jugadores luchaban o se desanimaban por las derrotas y los reveses, Lynchy permanecía firme, impulsado por el deseo de volverse el más fuerte, de dejar su huella en el legado de este universo virtual. A lo largo de este viaje, aprendió que la clave para la maestría no residía solo en la fuerza física o la magia, sino en la paciencia, la comprensión y la voluntad de adaptarse. Cada derrota le enseñaba algo nuevo, cada victoria aumentaba su confianza.
El bosque estaba lleno de secretos que esperaban ser descubiertos, y con cada paso que daba, Lynchy se acercaba más a desvelarlos todos, preparándose para las batallas que aún estaban por venir y para el próximo capítulo de su épica aventura. En las profundidades sombrías de una vida marcada por dificultades implacables, cada paso parecía profundizar las heridas infligidas por el destino. El protagonista, una figura que luchaba contra obstáculos insuperables, encontraba que cada nuevo desafío tallaba cicatrices en su espíritu. A pesar de la oscuridad que acechaba a su alrededor, se negó a rendirse, avanzando con una determinación inquebrantable. Cada obstáculo se convirtió en una prueba de resistencia, y cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía su deseo de sobrevivir en un mundo que parecía hostil e indiferente. Con el paso de las semanas a meses, una sombría realización se asentó en su interior. Su brújula moral, que antes era clara y firme, se estaba difuminando gradualmente bajo el peso de sus experiencias. Notó un cambio inquietante, una transformación progresiva en su interior que resultaba alarmante. La línea que dividía su dignidad de su monstruosidad se volvía cada vez más fina, perturbándolo profundamente. Su reflejo mostraba a un hombre que gradualmente se convertía en una sombra de su antiguo yo, un ser velado en fealdad, tanto física como moral. La percepción de que se estaba deslizando por el camino del grotesco despertó en él un profundo sentido de desesperación. Sin embargo, en medio de este caos interno, persistía una verdad vital: la única forma de avanzar era encontrar la fuerza, volverse más fuerte frente a la adversidad. Un momento crucial le brindó una nueva claridad. Un ataque de un enemigo formidable le infligió un golpe significativo, exactamente 93 puntos de daño. La arma del atacante aplicó no solo un veneno, sino 2 venenos mortales. Uno permaneció durante 5 segundos, drenando lentamente la vitalidad, mientras que el otro persistió implacablemente durante 1 minuto completo, aumentando progresivamente su potencia destructiva a medida que el objetivo se movía. Esta doble adversidad fue una estrategia, diseñada para desgastar al enemigo con el tiempo, forzándolo a una lucha desesperada de resistencia. El enemigo tomó la ofensiva, anunciando sus planes de adentrarse en el extenso bosque para cazar. Con precisión coordinada, la criatura y sus compañeros, una manada de lobos, continuaron su implacable recolección de recursos, experiencia y fuerza. Después de empujar sus límites y luchar para abrirse paso entre los árboles durante un tiempo, finalmente lograron escapar de los confines de sus escondites. Sin embargo, su victoria fue de corta duración. Ocultos en la oscuridad del bosque, encontraron un terror de pesadilla: la maestra de la tela redonda, una criatura de leyenda cuyo nombre era Adolan Sire. Asteghith era una entidad formidable de nivel 12, conocida entre los jugadores como la Reina del Veneno. Su reputación era ominosa, y su sola presencia infundía temor incluso en los corazones de los aventureros más valientes. Su condición de jefe le garantizaba un objeto valioso, una recompensa imperdible por derrotarla. Sabiendo esto, el personaje del jugador, Luchen, se preparó para enfrentarse a ella, reconociendo que derrotarla podría ofrecer una caída segura. A pesar de los peligros inherentes, decidió aceptar el desafío, una vez que confirmó que no había otros monstruos cerca que pudieran interferir. Cuando comenzó el enfrentamiento, Adolan Sire le dio un saludo inquietante, una lamida seguida de una rociada de telaraña que lo inmovilizó a él y a sus seguidores al instante. Las criaturas con membranas solo podían observar impotentes como Luchen, con astucia y agilidad, se liberaba de las cadenas. La multitud de esbirros permanecía atrapada, sus intentos de moverse frustrados por las telarañas adhesivas, lo que los dejaba indefensos. Aprovechando la ventaja, Luchen lanzó un ataque implacable, infligiendo un daño masivo y aplicando sus propios venenos, cada uno con efectos mortales. Su ataque era poderoso, causando más daño por segundo de lo que ella devolvía. La jefa, con un gran reserva de salud, mucho más que la suya, comenzó a mostrar signos de desgaste, su velocidad y capacidades de ataque disminuían a medida que el veneno hacía efecto. Su movilidad menguante se convirtió en una espada de doble filo. Aunque estaba debilitada y más lenta, aún seguía siendo peligrosa, capaz de escapar si así lo decidía. Su mejor opción era dejar que el veneno la devorara, ganando tiempo hasta agotar su salud. En medio de este caos,
Las manadas de lobos que habían sido inmovilizados antes lograron liberarse. Cargaron de nuevo, intentando apoyar a su ama. Sin embargo, Adolensire, siempre astuta, anticipó su movimiento. Rápidamente se volvió y volvió a atraparlos en su red, inmovilizando a sus adversarios una vez más. Reconociendo este patrón, Luchen comprendió que su hechizo de inmovilización terminaba tan pronto como sus enemigos intentaban moverse. Aprovechando esto, intensificó su ataque, enfocándose en ella y explotando su vulnerabilidad momentánea. Al darse cuenta de que una batalla prolongada sería peligrosa, Luchen ideó un plan estratégico para desgastarla con daño sostenido. Durante media hora, persistió con su asalto, reduciendo gradualmente su salud. El esfuerzo valió la pena y, finalmente, ella sucumbió. La victoria fue gratificante, recolectó un botín de objetos, incluyendo 2 materiales raros de 4 estrellas, un conjunto de equipamiento de calidad verde y una receta de nivel azul para la creación de un casco impresionante, cargado de bonificaciones de estadísticas y habilidades estratégicas. Esta armadura proporcionaba una defensa sustancial y versatilidad, su valor potencial, en términos de reventa, mucho mayor de lo que podía comprenderse de inmediato. Tras obtener su botín, Luchen reflexionó sobre el valor de esos objetos. Con una mente aguda, decidió quedarse en el bosque, cazándola repetidamente para acumular más equipo y experiencia. En apenas media hora, Adolensire apareció una vez más. Quedó sorprendida por lo mucho más rápido que su objetivo había llegado a ser, testimonio de su creciente fuerza. Sin dudarlo, volvió a atacar, con la intención de obtener más botín. Durante las siguientes 10 horas, los esfuerzos de Luchen se multiplicaron exponencialmente. Exhausto pero victorioso, había acumulado una enorme reserva de conjuntos de veneno, objetos vitales para infligir daño progresivo. Estos conjuntos eran muy codiciados, y pronto los jugadores enfrentarían graves consecuencias por el veneno en los bosques. Estas preparaciones representaban una oportunidad emergente para que él obtuviera beneficios, ya que el conjunto de reputación asociado con el área valía una suma considerable, más de 4.000 monedas, reflejando su valor y demanda. Al observar desde lejos, notó que el chat estaba lleno de desesperación por parte de los jugadores que sufrían los implacables efectos del veneno infligido por los enemigos en el bosque. Un silencio extraño cayó alrededor del jefe, ya no se discutía sobre ella, lo que sugería que los jugadores todavía estaban en las primeras etapas de la dificultad. Esto implicaba que estaban en la primera o segunda fase del enfrentamiento. Mientras tanto, Luchen decidió seguir la transmisión en vivo de una joven atractiva, esperando encontrar una manera de aprovechar su lucha. Ella estaba siendo devorada por las arañas de la telaraña, lamentando su muerte inevitable mientras luchaba por sobrevivir, su personaje visiblemente abrumado y en peligro. Su derrota era inminente, y fue obligada a regresar a la ciudad tras su derrota. Sus comentarios revelaron que su equipo necesitaría muchas pociones curativas, específicamente suministros de mitigación de emergencia, para soportar los potentes ataques de veneno. Sin embargo, la ubicación exacta de esos suministros seguía siendo desconocida. La idea le cruzó por la cabeza a Luchen, contactó a la única persona que parecía conocer íntimamente los secretos de este juego. Enviándole un mensaje, preguntó si ella disponía de algún medicamento de emergencia, objetos capaces de aumentar la resistencia contra el veneno. Para suerte de él, nuestra protagonista tenía en stock un conjunto completo de estos elementos vitales. Cuando le contó sobre su inventario, ella quedó atónita. Expresó su interés en comprar un conjunto completo, preguntando cuánto costaría. Esta revelación lo sorprendió. La mujer se sorprendió al saber que él poseía más de un conjunto completo, suficiente para vender varias veces. Para verificar la verdad, preguntó si podía comprar 3 conjuntos. Luchen simplemente le indicó que creara una sala de comercio y le enviara la contraseña. A pesar de su escepticismo, dudando de si realmente tenía tantos, armas o suministros, él procedió a poner los 3 conjuntos completos en el intercambio. Una transferencia inmediata de 21.000 monedas de oro ocurrió en tiempo real, confirmando que sus suministros eran reales. Una vez equipado, ella se sintió transformada, empoderada para enfrentarse a los peligros del bosque con nueva confianza.
Aseguró con confianza que ahora podía sobrevivir con facilidad en ese entorno peligroso. Desde su lado, Luchen recibió docenas de mensajes de interesados en comprar, algunos afirmando que querían adquirir los conjuntos directamente. Para maximizar sus ganancias, decidió hacer una subasta, confiando en que las pujas elevarían aún más los precios. Para mantener su identidad oculta y facilitar este proceso, compró un avatar femenino, configurando la subasta tras una apariencia atractiva y tentadora. 10 minutos después de un evento en vivo, equipó al avatar femenino, transformándose en un personaje seductor diseñado para atraer ofertas. Bajo esa apariencia, dirigió la subasta de manera transparente, buscando optimizar las ganancias, aunque pareciera algo embarazoso o falso, para alcanzar sus objetivos mediante la obtención de beneficios económicos. El primer artículo en subasta fue un conjunto de equipo del Jefe Araña, acompañado de su casco distintivo. El interés de los pujadores se disparó a medida que subía el precio, y la primera pieza se vendió por aproximadamente $1,400. La atención del público aumentó cuando el tercer conjunto alcanzó una sorprendente cifra de $9,800. La multitud quedó atónita por la gran cantidad de activos que estaba ofreciendo. Reconociendo la oportunidad de maximizar las ganancias, Luchen anunció la venta inmediata de los 3 conjuntos completos juntos. Muchos participantes presentaron sus ofertas con entusiasmo de inmediato. Pronto, el precio de la subasta se disparó hasta aproximadamente 45,000 yenes, una suma impresionante, y un pujador declaró audazmente su disposición a aumentar aún más la oferta, incluso enviando un beso virtual para expresar su entusiasmo. Finalmente, los 3 conjuntos se vendieron por la asombrosa cantidad de $6,500. Posteriormente, la subasta se repitió en un formato similar. Un pujador rico ofreció unos 45,000 yenes más, intentando monopolizar la venta. Otros respondieron pujando más alto para evitar que una sola persona dominara la subasta. Esta competencia hizo que el precio subiera hasta 50,000 yenes, aproximadamente $450, dejando a los participantes en tensión, ya que circulaban rumores de que el pujador adinerado intentaba controlar el mercado. En este ambiente tenso, nuestro joven comerciante, Luchen, permaneció tranquilo, diciendo que cualquier interesado podía superar a los demás, animando a todos a apostar a todo o nada. A medida que las pujas seguían aumentando, los números subieron rápidamente, alcanzando finalmente unos 90,000 yenes, aproximadamente $800. La competencia fue feroz y, al final, los últimos 5 conjuntos se vendieron a estos precios extraordinarios. Cuando el polvo se asentó y concluyó la subasta, Luchen expresó su satisfacción por el éxito del evento. La atmósfera era electrizante y susurros entre los jugadores insinuaban que, más allá de los desafíos actuales en el bosque, algo aún más aterrador los esperaba. La multitud se preguntaba en voz alta cómo podía ser posible que algo fuera peor que la serpiente mortal, la criatura más temible enfrentada hasta ahora. La expectación creció mientras los jugadores especulaban sobre la próxima etapa de su viaje, ansiosos por ver qué horrores les esperaban, sabiendo que cada victoria los acercaba a verdades aún más oscuras y peligrosas de lo que habían imaginado. En un mundo plagado de peligros y batallas implacables, había un individuo cuya destreza y astucia lo distinguían del resto. A pesar de enfrentarse a enemigos que parecían invencibles y obstáculos que parecían insuperables, se mantuvo impasible, siempre buscando nuevas formas de fortalecerse y hacerse un lugar en este universo traicionero. Su viaje estuvo marcado por hazañas audaces, ingenio estratégico y un deseo inquebrantable de dominio. Sabía que la mera fuerza no era suficiente para conquistar los desafíos que le esperaban. A la sombra del bosque, había descubierto ciertos objetos de poder extraordinario, artefactos considerados los mejores disponibles según todos los estándares. Se suponía que estos objetos eran invencibles, capaces de cambiar el curso de cualquier enfrentamiento. Sin embargo, él tenía un arma secreta, una pieza de equipamiento que cambiaría el equilibrio de manera definitiva. Este artefacto era un casco conocido como la corona de Evelyn, una reliquia rara que podía disminuir las capacidades ofensivas y de movilidad de cualquiera que lo tocara. Al ser llevado, concede a su usuario una ventaja táctica significativa, ya que los enemigos que le golpeen sufren una disminución considerable en su agilidad y poder de ataque.
Su confianza quedó clara cuando reveló este casco, especialmente porque mostraba un nivel de defensa muy superior al de la equipación ordinaria, incluso superando objetos legendarios como el Lin Chi. La emoción se palpaba entre la multitud, sobre todo porque un famoso streamer también había mostrado interés en adquirir esta pieza de cabeza. Rápidamente se organizó una subasta, comenzando en 15.000 monedas de oro, con ofertas mínimas de 2.000. Las pujas subieron rápidamente, algunas alcanzando los 5.000, 7.000, hasta que, finalmente, una guerra de ofertas competitiva elevó el precio a 8.700. La multitud observaba con asombro cómo el objeto cambiaba de manos. El vendedor, emocionado por sus ganancias, se dio cuenta de que la suma de hoy superaba cualquier cosa que hubiese imaginado ganar, más riqueza que la que había acumulado en toda su vida. Su mano, antes entumecida e insensible, comenzaba a recuperar sensación, y un calor renovado se extendía por sus extremidades, una señal de heridas sanadas y vitalidad restaurada. Con esta victoria asegurada, entendió que pasar por el bosque sería ahora más fácil. Los otros jugadores estaban completamente equipados, preparados y ansiosos por avanzar. La amenaza de las arañas anteriores había sido eliminada hace tiempo, reemplazada por adversarios más peligrosos, principalmente serpientes y otros monstruos. Él y su equipo habían comenzado a recolectar objetos valiosos de estos enemigos arácnidos, despejando sistemáticamente la zona. A medida que avanzaban más profundamente, se acercaba la hora de las 5 de la mañana, pero persistían, cazando hasta que el agotamiento los venció a todos. Fue entonces cuando Lin Chi, un miembro esencial del grupo, planteó una pregunta crítica: ¿qué era esa extraña presencia ominosa que tenían delante? De repente, descubrieron la corona de Evelyn, confirmando que finalmente habían localizado el artefacto buscado. Reconociendo la importancia del hallazgo, la multitud entendió que ese era el lugar donde se había subastado el objeto más codiciado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la propia Evelyn ya se había lanzado al combate, golpeando rápidamente y dejando inmóviles a todos los integrantes de su rivalidad de gremios. Su ataque fue rápido, decisivo y lleno de una precisión mortal. A la mañana siguiente, nuestro protagonista despertó con una sensación de asombro. Reflexionando sobre el encuentro, admiró el valor de Evelyn al atreverse a enfrentarse directamente a sus enemigos. Su dominio en controlar grupos y su admiración crecieron, sus habilidades en manipulación de multitudes podían enseñarle mucho. Ansioso por mejorar, decidió comprar un nuevo objeto que, justo ayer, había costado 1.000 monedas de oro, pero que hoy valía el doble. No se dejó intimidar por el aumento de precio, sino que simplemente lo adquirió antes de que pudiera subir aún más. Con este objeto, lo activó contra su líder, ganándole una habilidad única. Sin embargo, sabía que para aprovechar al máximo ese poder, necesitaría telas de seda, un material esencial para usar su habilidad de manera efectiva. Convocó a sus amigos y, juntos, se prepararon para la batalla. 10 minutos después, se encontraron en una encrucijada, dirigiéndose hacia la ciudad o adentrándose en la montaña de las bestias. Considerando su estado actual y sus objetivos, eligió explorar la montaña, sintiendo su potencial para obtener criaturas raras y poderosas. La región era inmensa, mucho más de lo que esperaba, así que envió a sus criaturas invocadas a explorar mientras él hacía lo mismo. Mientras exploraban, encontraron numerosas especies diferentes de monstruos, algunos familiares, otros extraños y nuevos. Su objetivo era encontrar reclutas únicos, monstruos que pudieran fortalecer su equipo. Lamentablemente, ninguna de las nuevas especies parecía lo suficientemente prometedora para reclutar. La exploración los llevó hasta la entrada de lo que se conocía como la colina del funeral del caos, un área peligrosa marcada con una advertencia: nadie debería preguntar por la cabeza sin cara. El sistema indicó que era una zona de nivel 20, pero nuestro héroe, ahora en nivel 11, ya no estaba protegido por las salvaguardas para principiantes. Cuando se acercó, una mano surgió de repente del suelo, seguida por una criatura enorme y aterradora de nivel 24, que reconoció como demasiado poderosa para él. Al darse cuenta de sus limitaciones, conjuró rápidamente un hechizo de esqueleto para distraer a la bestia. La criatura respondió con agresividad, infligiéndole heridas graves, y él intentó escapar desesperadamente.
justo en ese momento, notó un ataque de área que causaba destrucción, un ataque que podría aprovechar para su beneficio si lograba atraer al monstruo lejos. Mientras intentaba escapar, todo el grupo quedó rodeado. Tomó una decisión en una fracción de segundo, atraer a uno de los monstruos él mismo, para que sus aliados pudieran retirarse. Mientras preparaba su plan, recordó la nueva habilidad de la araña, usar un ataque de telaraña para invocar solo una criatura hacia él. Parecía absurdo que un monstruo apareciera de su propio abdomen, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa en ese momento. 10 minutos después, la araña invocó una criatura nueva que aceptó su contrato, y su nivel se redujo a nivel 11. Esto significaba que podía atacar en un área más amplia y también reducir la defensa de los enemigos, convirtiéndolo en un aliado valioso. En los 15 minutos siguientes, logró capturar otra criatura, una segunda bestia, y ahora tenía un pequeño escuadrón de 5 seres bajo su mando. Uno de sus objetivos era una misión para desterrar a una criatura llamada el Rey de una región concreta y tomar el control del territorio. Consideró lugares que eran difíciles de alcanzar para otros jugadores, y finalmente eligió la cima de la montaña, creyendo que era un sitio ideal. Cuando llegó, sin embargo, fue enfrentado por el Rey de las Bestias, un formidable tigre gobernante. A pesar de la confianza de su equipo, fue herido 2 veces por las garras aplastantes del tigre, cada ataque causándole más de 300 puntos de daño. Reconoció que solo no podía soportar tales embates y llamó a sus compañeros para que le ayudaran. La pelea fue intensa, y los ataques venenosos de la bestia prolongaron la batalla. Le tomó casi 40 minutos derribar a la criatura, infligiéndole finalmente el golpe decisivo. El sistema le presentó una opción: acabar con la bestia y recibir recompensas estándar, o expulsarla del territorio y reclamar la propiedad de la tierra. Optó por lo último, decidiendo ahuyentar a la bestia, lo que le otorgó el derecho a establecerse allí. Además, le encargaron limpiar la cima y nombrar el territorio, ganando un título, Valiente, que aumentó su salud en un 20%. Lleno de un sentimiento de logro, sintió como si comenzara a realizar su sueño de gobernar un dominio dentro del juego. Su confianza creció mientras se preparaba para cazar más, con el objetivo de subir de nivel aún más y obtener objetos de alta calidad en esa región para maximizar sus ganancias. Finalmente alcanzó el nivel 12, desbloqueando el reino secreto del Valle de la Luna, una zona similar a una mazmorra que contenía numerosos objetos y jefes desafiantes. Curioso por su dificultad, decidió dejar que sus criaturas invocadas cazaran mientras observaba el entorno. El sistema le informó que podía rezar por objetos antes de entrar, con la esperanza de que el favor divino le concediera tesoros más allá de lo esperado. Entendió que el primer explorador de cualquier reino recibía 5 veces las recompensas habituales y que podía ofrecer objetos específicos al sistema para obtener beneficios similares o aumentados. Reflexionando sobre sus opciones, consideró ofrecer un valioso material de 4 estrellas que había obtenido del jefe, con la esperanza de que garantizara su entrada en el reino secreto. Sus oraciones fueron respondidas y se le concedió el acceso. En el interior, la grandiosidad del lugar le impresionó mucho, gigantes imponentes y estructuras enormes lo rodeaban. En ese momento, una notificación global anunció que él había sido el primero en entrar en la mazmorra, ganando el título de pionero de la luna. La mazmorra estuvo abierta desde la noche hasta el amanecer, atrayendo a numerosos jugadores ansiosos por presenciar su logro. Aunque se molestaba por la atención, reconoció que el título le otorgaba un aumento del 10% en fuerza, lo cual era beneficioso. De repente, fue emboscado por varios lobos de luna verdes. Emocionado, saltó al combate cuerpo a cuerpo, ansioso por recolectar materiales y probar su nueva fuerza. Su poder, muy superior a un oponente de nivel 12, hizo que la pelea fuera sin esfuerzo. Como el primer explorador, recibió una recompensa 5 veces mayor por cada monstruo derrotado, lo que alimentó su deseo de farmear intensamente. En una hora, ya había subido de nivel y recolectado más de 1000 materiales de diferentes tipos. La lista de objetos recogidos del sistema era extensa, aunque no se molestó en leerlos todos, su probabilidad de crítico ahora alcanzaba un notable 23%. A lo largo de todas estas aventuras, continuó adaptándose, aprendiendo y fortaleciendo,
expandiendo meticulosamente su territorio, recolectando objetos raros y dominando nuevas habilidades. Su viaje estaba muy lejos de terminar, y cada paso lo acercaba más a convertirse en una verdadera leyenda dentro de este vasto y peligroso universo. En el mundo en rápida evolución de las realidades virtuales y los juegos inmersivos, un joven se encontraba profundamente inmerso en una misteriosa misión. Su objetivo actual era descubrir un corazón antiguo y un fragmento de reliquia, relictos que prometían un gran poder y significado dentro del amplio universo del juego. Estos objetos, legendarios por su rareza, representaban no solo un desafío, sino también una clave para desbloquear nuevos potenciales. El joven aventurero sabía que adquirir estos artefactos era crucial, ya que contenían la promesa de aumentar la fuerza y la posición de su personaje entre la élite virtual. El tiempo era esencial. El joven jugador comprendía que se acercaba a la última etapa, enfrentarse al formidable jefe que custodiaba estos codiciados objetos. Se levantó de su asiento y se preparó mental y físicamente. El jefe, una criatura con solo 6000 puntos de salud, parecía insignificante a primera vista, pero el joven sabía que subestimar a tal oponente podría ser desastroso. Su experiencia le decía que incluso el enemigo más pequeño podía esconder secretos mortales. Sin vacilar, reunió su valor y enfrentó al jefe. La pelea fue rápida y decisiva, su arma atravesó las defensas de la criatura con facilidad. La salud del jefe se agotó rápidamente, y en pocos momentos, la batalla terminó. La victoria fue suya, y como recompensa, recolectó más de 30 fragmentos de 5 estrellas, objetos de valor y rareza extraordinarios que muchos jugadores tardan horas o incluso días en conseguir. La noticia de su triunfo veloz pronto se difundió por el reino virtual, y fue celebrado por la comunidad como quien derrotó ese reino en no más de 5 minutos. Impulsado por su éxito, el joven jugador decidió aprovechar sus ganancias. Intercambió sus fragmentos recién adquiridos por objetos prestigiosos que aumentaban el poder de su legión. Uno de estos objetos mejoraba el número de subordinados que podía comandar, ampliando su lista de seguidores de unos pocos a 10 leales. Además, obtuvo la capacidad de delegar el liderazgo en uno de ellos, una estrategia que fortalecería su autoridad e influencia dentro del juego. Su ejército creció rápidamente, y con el aumento del número de criaturas que encontraba en el bosque cercano, cazar se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Las criaturas, que en su momento eran manejables, ahora se multiplicaron en número, dificultando casi por completo salir con seguridad. Antes de desconectar, el jugador asignó meticulosamente una misión específica destinada a recuperar un objeto vital que necesitaba para avanzar más allá, un elemento crucial para su estrategia general. En su habitación, rodeado de pantallas e interfaces virtuales, sentía una felicidad inexplicable. El flujo constante de ganancias en el juego le daba la sensación de vivir una fantasía, un sueño hecho realidad. También contemplaba planes en el mundo real. Con las ganancias de sus hazañas en el juego, imaginaba comprar una casa, algo más permanente que un castillo virtual o un apartamento. Tenía en mente un apartamento modesto de tamaño medio, ubicado cerca del centro de la ciudad, a un precio que creía estar a su alcance. La idea de establecer un estilo de vida tangible, separado de sus logros digitales, le llenaba de emoción. Mientras tanto, en otra parte del país, específicamente dentro de las instalaciones de la Agencia Nacional de Seguridad, el ambiente era tenso y serio. Un miembro de un escuadrón de operaciones élite se encontraba en una sala bien protegida, sumido en sus pensamientos. La pregunta que le hicieron fue, ¿era extraño reunir a todo un equipo solo por un juego? El hombre, conocido como Lingai, respondió reflexivamente. Explicó que el gobierno, incluso las fuerzas militares, estaban cada vez más involucrados en este fenómeno virtual porque se sospechaba que detrás de la superficie del juego se ocultaba una realidad más profunda y compleja. Lingai especuló que había algo mucho mayor escondido tras la jugabilidad inmediata, algo que requería un análisis cuidadoso. Su evaluación fue que el juego era más que entretenimiento, era una vía para infiltración, influencia o, quizás, el desbloqueo de agendas clandestinas. Cuando le preguntaron por el problema específico que enfrentaban, Lingai explicó que su equipo todavía estaba atrapado en un bosque venenoso y peligroso dentro del juego,
Una zona infestada de criaturas peligrosas y trampas. Era un ambiente traicionero, y el avance era lento. Compartió información sobre una persona en particular, una figura importante que necesitaban persuadir o convertir en aliada. Esa persona tenía poder sobre recursos críticos en el juego y ejercía una influencia que podría inclinar la balanza de poderes dentro del universo virtual. Su plan era convertir a esa persona en una colaboradora valiosa, alguien que pudiera ayudarlos a descubrir verdades ocultas. Al día siguiente, nuestro joven héroe, a pesar de estar confinado en una silla de ruedas debido a heridas sufridas en batallas anteriores, salió a comprar el apartamento que tenía en mente. El vendedor lo recibió cortésmente y preguntó acerca de sus intenciones. Él afirmó con confianza que era para comprar un apartamento de tamaño medio, sin saber que algunos observadores, probablemente rivales potenciales o espías, lo estaban vigilando desde las sombras. Estos observadores, un grupo de agentes clandestinos, habían sido alertados previamente, y Lingay había advertido a todos que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. Durante la visita al apartamento, una secretaria inmobiliaria le mostró las unidades disponibles, enfatizando que debía comprar de inmediato si le gustaba el lugar. Le aseguró que no hacía falta ninguna duda, insinuando que el apartamento tenía un excelente valor y calidad. Sin embargo, de repente apareció una joven con el cabello rosa en medio de la escena. Ella interrumpió el acuerdo, advirtiendo directamente a los posibles compradores que el apartamento estaba lleno de problemas severos. Explicó que la propiedad sufría de fallos estructurales y de seguridad, lo que la hacía poco atractiva y peligrosa de comprar. Su voz era firme y dejó claro que comprar un lugar así sería como arriesgar años de esfuerzo y ahorros por un producto defectuoso. La multitud empezó a murmurar, extendiéndose la incertidumbre entre los compradores potenciales. El vendedor respondió rápidamente llamando a los guardias de seguridad, intentando sacar a la joven que hablaba sin reparo. Ella, sin embargo, se negó a retroceder. Afirmó tener pruebas de los defectos del apartamento y advirtió que, una vez realizado el pago, sería imposible recuperar el dinero. Sus palabras calaron hondo y los guardias se acercaron para obligarla a salir. Pero ella mantuvo su posición, pidiéndole a alguien que la ayudara a enfrentarse a su fuerza. Dentro de la escena, el joven observaba en silencio, sin poder intervenir directamente. El bullicio de la multitud aumentaba, muchos grabando la confrontación, intuyendo que ese momento pronto se volvería legendario. La chica pidió ayuda, asegurando que había venido a salvar a otros de caer en una trampa. Su valentía incentivó a algunos espectadores y, en una sorprendente acción, el joven extendió la mano, agarrando a uno de los guardias y pidiéndole que dejara de molestar a la chica. Su voz era tranquila pero firme, decidido a apaciguar la situación. El guardia, agresivo y con intención de dominar, intentó patearlo, pero el joven, que reveló tener reflejos extraordinarios, esquivó sin esfuerzo. Contraatacó con una rápida patada, golpeando en las costillas al oficial y desequilibrándolo. De repente, apareció otra persona con un bastón, figura amenazante que buscaba escalar el conflicto. Sin dudarlo, el joven utilizó su silla de ruedas como escudo, bloqueando el golpe con un codo bien colocado y empujando al atacante hacia atrás. La escena fue caótica, pero él permaneció sereno y en control. Los policías, viendo que la violencia aumentaba, intentaron sacar a la chica a la fuerza, empujándola bruscamente. Ella luchó y pidió ayuda, con su voz desesperada pero decidida. Mientras la escena se desarrollaba, quedó claro que varios espectadores estaban grabando el tumulto, anticipando que las imágenes de esa confrontación dramática se volverían virales. La chica instó a la multitud a dejar de grabar y a acudir en su ayuda, afirmando que estaba allí para rescatar a todos de una injusticia. Mientras tanto, el joven enfrentó al oficial que intentaba intimidarla, ordenándole que cesara su acoso. El guardia respondió con agresividad, intentando patearlo nuevamente y ordenándole que se quedara quieto. Sorprendentemente, el joven mostró una fuerza notable, resistió el ataque y devolvió el golpe con una precisión calculada, incapacitando al guardia con exactitud. En medio del caos, apareció otro adversario, portando una porra y con intención hostil. El joven, actuando con las habilidades de un agente experimentado, fue el primero en golpear.
Utilizando su silla de ruedas como una herramienta ofensiva, asestó un codo bien colocado y logró neutralizar al agresor en pleno golpe. Los policías, siendo testigos de su agilidad y fuerza, dudaron y luego retrocedieron. Uno de ellos tropezó con sus propios pies y su compañero hizo un gesto al joven para que se apartara, intentando desactivar el conflicto. De repente, llegaron un grupo de aliados previamente invisibles. Gritaron "hay que ayudar" y rápidamente comenzaron a deshacer al personal de seguridad. El caos estalló mientras estos refuerzos luchaban contra los guardias, dejándolos inmovilizados en segundos. La multitud aplaudió mientras los intrusos neutralizaban a la oposición y la escena se convirtió en un caos total, con la seguridad disolviéndose en medio del enfrentamiento. Lin Gai, observando desde la distancia, sintió una cierta extrañeza con respecto a todo el episodio. Sin embargo, comprendió que las circunstancias actuales podrían tener un significado más allá de su aparente caos. El líder del lugar, una figura poderosa en la ciudad, apareció en escena y preguntó quién estaba causando problemas dentro del grupo liderado por Yang. Bajó a la vista e identificó a Lin Gai, señalando que conocía de él y llamándolo para que informara sobre las alteraciones. El jefe, una presencia imponente, se burló con confianza, asegurando que nadie en la ciudad osaba desafiar su autoridad. Lin Gai advirtió tranquilamente al jefe que tenía 10 minutos para abandonar las instalaciones, o la situación se intensificaría aún más. El jefe se rió con desdén, afirmando que tenían solo 1 minuto para cumplir. Sus seguidores, ansiosos por demostrar su fuerza, advirtieron con cuidado para evitar lesiones graves mientras se preparaban para atacar. Sin dudarlo, uno de ellos lanzó un golpe rápidamente fulminante, una maniobra imposible que recordaba a una escena de una película de acción enérgica. Lin Gai, entrenado como agente secreto, esquivó sin esfuerzo, respondiendo con una patada precisa en las costillas del atacante. Incluso atrapó a otro guardia en pleno aire, demostrando una agilidad y fuerza extraordinarias.